Bienvenidos de regreso. Es momento de cruzar el océano. Nos conectamos online con Singapur para conversar con un referente en productividad y BIM. Eugene, are you here? How are you, Eugene? Can you hear me? Eugene, are you okay? Can you hear me? Yes, I can. Hi, Eugene. How are you? Nice to see you again. Sorry, I'm good. Okay. I'm going to introduce you and your bio in Spanish, sorry, and before you start your presentation, okay? Great. Bueno, para quienes no lo conocen, el Dr. Eugene Xie es CEO de DLS Consultancy, una firma especializada en gestión de proyectos, gestión de costos y contratos, y asesoría empresarial centrada en sostenibilidad, resiliencia, digitalización y tecnología, con más de 25 años de trayectoria y vasta experiencia en diversas clases de activos y sectores. Aporta una visión holística que integra los desafíos contemporáneos en la industria en Singapur. Combina su actividad profesional con la educación y la investigación, mentorizando a las nuevas generaciones en Singapur y el sudeste asiático. Es profesor asociado en Taylor's University de la Universidad de Reading, Malasia. Actualmente preside Building Smart Singapur, lidera la Junta RICS para el sudeste asiático y preside el International Cost Engineering Council. Okay, Eugene, please start your presentation. Thank you very much. You can share your screen, please. Yep. Okay. Hola. Mi nombre es Eugene. Mi español no es bueno, so I'm going to be speaking in English, and I'll speak slowly. I've 20 minutes of slides to share with you on the journey of Singapore. Actually, it was about 2 hours presentation, but I've shortened it to 20 minutes. And the slide is with Emmanuel as well. This is my QR code. If you want to keep in touch with me, you can scan it and you get my information. So this presentation is about how Singapore has moved from the brick and mortar to now how we are green, digitalized, and advanced, and also labor-light. And most importantly is our adoption on sustainability, on the principles of people, planet, and also profits, and how we then encapsulate all these with sustainability, digital, and being technology advanced. There was a game plan, and the game plan was in 3 stages, and I will be sharing with you these 3 stages. The first is where we are now on being green, digitalized, and technology advanced. We started the sustainability journey in 2005, greening our buildings, and now by 2030, our target is 80% of our buildings, existing buildings, to be green. We have this scheme called Green Mark that is now spread to various parts of the world, as far as Tanzania, to Australia, and even to our neighbors like Malaysia, Indonesia using it. Really, it's looking at how we can turn our buildings as far as possible to be super low energy buildings. That means you have more than 40 to 50% savings, zero energy building, or a plus energy building. It means the building generates more electricity than it uses. We had also a digital plan whereby BIM was introduced in 2010 as voluntary,
but it was made mandatory in 2015. And in 2018, we embarked on this thing called integrated digital delivery. And now, because of this plan, we are now able to move to Cornet X. And I heard people spoke about that just now. Cornet X is a platform, it's a one-stop platform that consists of two basic things. One is a collaborative platform, and then the other one is where you have a model auto checker. These two act as one, as Cornet X, and we have a standard called IFC4. This basically pushes three things. One, it needs to look at new regulatory processes for building works. Two, it forces the different government agencies to think as one, and there's no excuses to say, oh, I'm going to be, it's now with this agency or this that agency, and we are waiting. And as a client, I don't even know which agency it is. Now everything is only on one dashboard, and we can see where it's. And we are also looking at tech enablers. We have collaborative platform, automated model checker, and also adoption of BIM standards. And we've adopted IFC4 and come out with a new an annex that is more for Singapore. So we call it IFC-SG. Basically, it's an extension with from IFC4, and you may want to call it IFC Chile, for example, right? And this is catered or customized to your building industry. How do you call barrier-free? Some are, we call it fire rating. Some people call it a different name. Some say it's a pavement. Some say sidewalk. So it's catered to your industry. So we have this thing called IFC-SG. We then also had a drive. So we started sustainability, then we look at digital. Now we look at robotics. And one of my favorite when I was a young boy watching Sigourney Weaver in Aliens is how she used robotics to enhance her work in the space station. And in Singapore, that's what's actually happening now. The pictures you're seeing are factories in Singapore, 15, 30 men only, producing more than 100 over units a day, all using robots to produce them. And because of that, from 2014 to now, more and more buildings are turning into using these technologies, and we are even exploring using timber for example, mass engineered timber (MET) or cross laminated timber (CLT) or glulam. But I think this was from the ex-CEO, Dr. John Keong, and I was very fortunate to work together with him. And he had this strategy, and the first strategy is, number one, always work with the schools. The bottom left corner you'll see is working with the Building Construction Authority Academy, BC Academy, the various schools, and the various institutions and polytechnics. Then he worked with panels of experts. He brought in people from America, Australia, Europe to share with us on how they were thinking and how they were using the pros and cons and so on and so forth. We had learning journeys. He went to America, we went to Australia, even Hong Kong to study the various tools and methodologies they use. Then he had created a demand. He put these requirements in the land tender. So if you want to bid for land, you need to have these technologies in. So it became compulsory. But he grew the demand, and after that, we had to build the capability. So there was a capacity building, and then now a capability building. So this is very important, and this actually translated to 5 things. 1, raise awareness. 2, secure stakeholders buy-in together with the industry. We create the demand, the supply and demand, and most importantly, we look at how we can build the capacity and capability within the industry.
But I think the most important thing to me is this thing called industry leadership and also government support. I remember the government actually having 200 more over million sharing with the industry to enable the industry. And a very strong leadership is needed. I always give this example of the Singapore River. The Singapore River was very dirty. There were dead floating animals inside. There was a smell, pungent smell. Sewer water went into it. Today, Singapore River, you can actually swim in it, and it's actually used as our reservoir. But it took more than 10 years. It took more than 2 political cycles to clean it up. Can you imagine the first 5 years you start cleaning, and then you change the government? The next 5 years they change their minds. It will take more than 15, 20 years, and by then we have a lot of economic losses. Our economic value add will be lower, and so on and so forth. So strong political will and leadership is very important. The next chapter is then we started to look at being labor light. And why? Because Singapore, we are a small nation. I mean, we 640 kilometer square. We aspire to have a population of over 6 million, 7 million, but we're small. So we don't have construction workers, and if we start to import them more workers in, we may have a social issue. And let me show you some stuff, something later. We also learned that during the COVID period in 2020, the first to get hit was the workers, 1,000 a day. It was pretty scary, and there was no vaccine at that point. So we quickly realized that having a labor light industry is very important, very, very important. And so we started to look at how we can look at DFMA, design for manufacturing assembly, using 3D precast, for example. Because in 2013, this may not be familiar, but we did have a riot in one of the streets in Singapore called Little India. These are the real pictures that we had. Never before we would think, because in 1965, that was the last riot that we had. And we quickly realized that we need to have a labor light industry, be it construction or shipping and so on and so forth. So we started to look at different type of technologies on precast and PPVC. Just now I heard someone was talking about it, and pushing the boundaries of even using M&E PPVC, and then put it all together with robotization. And so this is a real video. It's my friend. His company is using this, and we have a robot that does the painting. Now the robots actually do material shifting, transportation, and so on and so forth. So we looked at sustainability. We look at integrated digital delivery. We look at DFMA, productivity. Now we have to stitch all these together. And the stitching together, we looked at it in 3 folds. One of it is contracting. Second is the process of integrated digital delivery, or in this case, we studied integrated project delivery, and looking at how we can use collaborative contracts. So we looked at Hong Kong on the new engineering contract to study how we can bring in a collaborative contract that helps to bring people together. And Hong Kong used the NEC contract quite longer than us, and we're looking towards them to see how we can learn the benefits, for example, and also the difficulties. So, for example, using the NEC, you probably need a lot more manpower to look at the variation clauses, getting quotations early, because that's what's required in the contract. So we are still improving it. But like I said, Hong Kong has showed that it's actually saving in construction time and cost based on the University of Hong Kong study. So we started to use the collaborative contract with construction.
it was spearheaded by the government and some private sector, and now including facilities management as well. The next chapter is looking at how we can do decarbonization. And really, as early as 2008, I was actually advocating that embodied carbon is very important. In those days, we're looking at operational carbon. That means your lights, your lifts, and your air cons. But I was pushing that we need to look at embodied carbon because why? Well, in those days, embodied carbon was about 20% and operational carbon was 80%. But if you look at a lifespan of a building at 100%, but as we went along, our lifts became more efficient, our lights become more efficient. We're now on LED. The 80% very quickly dropped to 70% or even or even lower. That means the embodied carbon has gone up to 30%. But that's on a 50 to 100-year range of a building. Now, if in Singapore, our economic obsolescence or physical obsolescence is reached very fast. And when that actually happens, within 30 years or 20 years, we pull down the building. What does this translate to? It translates that operational carbon actually is much higher than is the 20 or 30%. It could be even 50%. So that's why embodied carbon is actually very, very important. And we then studied how we can reduce the embodied carbon. And that actually it means that the way we can, our materials, what type of material, how we fix the material in is also very important. It's also studied as well. How can we also use alternative materials, recyclable materials? How can we use recyclable aggregates, for example? And right now, I can say that most, if not all, the materials within our building itself is recyclable. So our recyclability index is quite high. If you know this thing called design for deconstruction, we'll be able to take down the materials and we can actually use them, recondition them, so that it prolongs our embodied, stretches our embodied carbon. There's also a daring move to use mass engineering timber. And this is an academic building in the Nanyang Technology University, Singapore. And also looking at things like green steel, cross-laminated timber made of bamboo, and also very low carbon concrete. In fact, I'm actually working with two researchers. One research is on using slag or bottom slag with a mineral that can make it inert because it's a lot of heavy metals, and we put it in concrete. And the second one is the ultra high performance concrete. So if your concrete depth was say 600, in order to make it happen, you can actually reduce it to 300 now. So you really save the concrete, but and you have micro steel fibers inside. We're also looking at new energy, renewable energy. So Singapore, we're not blessed with with high waterfalls. We can build dams. We don't have very strong winds like in Holland, where you can have those wind turbines. But we have a lot of sun, a lot of sun, right? And so we are looking at different technologies in terms of photovoltaics. We can see this is our public housing, our social housing, and you can see it's covered with photovoltaics. We put on our reservoirs photovoltaics, including our offices, vertical photovoltaics as well. We are studying how we can make use of different types of even clear photovoltaic cells. And so that every part of the building, including the facade, generates electricity. So the question is then, how can we then carry on and make this transformation? So there's a lot of buzzwords right now, AI and so on and so forth. I think most importantly, I like to go back to the core. So I'm showing this to you. I just stepped down as the president of Building Smart. Mr. Cheng Tai Fat just took over. And this was the study on how the architects, the engineers, quantity surveyors, what is the training plan? And was very, very quickly realized that digital is the
one of the fundamental, the heart of that brings all these people together. So digital is very important. So Building Smart, we came up with this thing called Digital Delivery Management, DDM, that supports the Integrated Digital Delivery, IDD. And what I'm going to be giving you is some of the syllabus that we have of the different levels. This will be a different topic altogether with Building Smart. We can go on into this for a day or two even, because a lot of thought process went into how and what are the subjects we must have. We have altogether 4 tiers. Tier 1 is Chief Digital Officer like myself. I'm Tier 1. Tier 2 is a BIM manager. 3 is a coordinator. 4 is a modeler. But as a quantity surveyor, I'm the current chairman of the International Cost Engineering Council, and I will be stepping down in September. Mr. Kofi from Africa will be taking over. But this is something that we are studying on how, for example, we can have the longevity of and teach the next generation of cost engineers and quantity surveyors. So we have the technical degree and even the specialization skills that's needed. And you can see there's technology, management development programs, legal, for example, that helps should I say, enable or give resilience to the next generation of cost engineers and quantity surveyors. So I've spoken about the plan about digitalization, sustainability, robotics, how we look at contracts to pull all this together, how we look to the east and west and all the way down under Australia. But most important, I believe that we need to work with the polytechnics. You have the syllabus. We need to work with the polytechnics and build all this together. So in Singapore, we have this ecosystem. What have we then achieved? We have achieved a robust environment with a green environment within our precincts and our buildings. That is also things that we have. We've also have social stability and social vibrancy as well. Play facilities, a white space within a precinct. One day it can be used as a funeral. Next day it can be used for weddings and buildings. Building this up these buildings up are very fast. Safety is very important. My daughter, well, Singapore is 12:18 a.m. My daughter just came back half an hour ago, but I know she's safe because there's safety by design. Plenty of lights every 30 meters. There are street lights at both sides. So it's well lit. And also maintenance is actually very important, right? I used to be in this company called Sabana Jurong. We had this predictive analysis on lifts. I can even tell you if something happens, how long and when and what will, how long will the lift have, when will the lift fail, and what type of replacement is actually needed. And this is called predictive maintenance. We also start looking at our designs because during COVID, when there's this shutdown, lockdown, right? A lot of old people passed away by themselves because they were separated from their families. Now we have even 2G or even 3G. So my current house that I'm staying in, I have my father, myself, and my children, all 5 of them, all in the same house. So it's 3 generations within the same plot. So in conclusion, what has brought us here to where we are? It's definitely not enough to bring us to where we want to be in the future. So it's important to make this model is very important, where you have the awareness, stakeholders, demand and supply. You must have a regulatory framework, and most important, political will and strong leadership to push this forward. Funding, carrot and stick. Digital adoption is important. Autodesk University has introduced the 9th D, which is I'm studying now on lean construction. I just written a paper on how we can go into lean construction, and even 10th D, which is in the industrialization process of construction. That means we learn stuff that what we learn, we put it into
and then program again, and then it goes back to 3D and the 3D, 4D. So there's always a cycle of learning. What happens with this? Once we have this cycle of learning, we can program it into BIM, for example, with Rhino, or you can use JSON. You can actually, then that's the fundamentals of AI and agentic AI. And then you'll be able to query, test out your design, or even carry out design. What designers will have taken months to do will take you minutes to do. This is called computational BIM or generative BIM, something which I started to doing it in 2017 in the digital management office. And this is just some of the AI I would like to show you I'm doing, whereby I'm going to speed it up because of time, but I can load up all my information within the AI itself. I call her Amy, ask me everything, and then you'll be able to then query it, and it gives you the answers. And I'm just going to let it run. Give you a summary, and there you go. You'll be able to see, what's actually in a document. It gives a summary, and then you're able to compare it. You'll be able to ask contract stuff. What's the NEC? It gives you the answers. You can actually use prompt engineering, and it gives you a bit more precise. You can ask, basically, you can actually train it. This was my PhD model. I did something on smart cities and how we should be using the various layers, right? Visualization. But once we have an open data layer, you'll be able to put an agentic AI layer. And I got something to show you later on how cities can be run. This is something from 51VR, it's from China, on how this is how they did their, in terms of their integrated facilities management. And again, these models are from BIM. So remember, I started all the way from digital and all that, right? It started from here, and this is how we pull all these things together. And I'm showing this in the month of May to some of our ministers, a member of parliament, on how we can do tracking, right? And these are all BIM models, by the way, right? And we can do tracking, sustainability tracking, social tracking, complaints, feedback, how building in terms of maintenance. I tell you, everything, in terms of data can be tracked. And with AI, agentic AI, my goodness, really the sky will be the limits. So when I met the colleagues from Chile and Singapore, they came to my office. I feel that it's really a blue ocean. There's so much opportunities, and well, if only Chile was as near as Malaysia, I would love to go there. But I just did a check. It's almost a 28, 32-hour flight there, and I'm always fascinated about the resilience of the people. When I saw the show where Antonio Banderas acted it, where the miners were stuck below. So it's a blue ocean. That means it's really a lot of opportunity that you guys actually have, right? So thank you very much, and I think your language would be muchos gracias. Over to you, Emmanuel. Thank you. Thank you very much, Eugene. It was a great presentation, a little bit short, but we hope you can come back here, Chile, soon, very soon. No sé, ¿hay alguna pregunta que alguien le quiera hacer a Eugene? Era como la mantención periódica de los edificios, iba haciendo como un check de cuándo tenías que hacerlo y cuándo lo hiciste. No sé si entendí bien si era eso. Y basado en modelos BIM. Eugene, it's like facility management with BIM models and on the maintenance of the buildings. You speak something like that in your presentation?
That's right, I did, and I was showing an example of how what I mentioned about sustainability and building information model and so on and so forth comes together in a smart city framework, in a platform. Manage and monitor your city virtually in a command center. So I showed an example just now in a video. If you would like the video, I'll be very pleased to send it to you, Manuel. Great, that's cool. I have a question for you, Eugene, so you can go to sleep. I'm good, don't worry. Yeah. Okay. In your experience, what is the most effective incentive to get companies to adopt BIM in their construction projects? What is the most effective incentive? I think in my experience, there'll be probably three things. One, the government must either encourage or mandate. That's because if it's left to someone to volunteer, it will take a long time before one can realize the benefit of modeling or building in BIM. Second, there needs to be funding. When I say funding, because when you we have a stick, you must have a carrot. And I remembered the government actually gave every firm more than 150,000 Sing dollars to get enabled in training of BIM, buying laptops that were like gaming laptops so that we can manage the BIM, and even subscription so that we can put the models in the cloud. But I think the third thing is the most important in terms of encouragement is working with the universities and service providers that can train the next generation of people with BIM, because buying Revit doesn't mean you're BIM enabled. Using BIM is a process. There are many things to consider. The standard is governed under ISO. So in there are already 5 parts to it. Just BIM alone and BIM collaboration, there's a lot of things to take note of. So I believe working with the IHLs, teaching the next generation how to have good model quality is very important. So in order to encourage the whole the industry, it is not a one effort. It's actually, to me, these 3 thrusts, right? Having compulsory, providing a carrot with funding, and also teaching the next generation of people how to use BIM. Because like I said, Revit doesn't mean that I'm BIM enabled. I may be modeling it wrongly. So, for example, I can be modeling a column all the way from the foundations to the roof. We know that we don't build it that way. We build it in between, the slabs. So, if we don't model it properly, I can't do my 4D analysis properly. I can't do my 5D costing. I can't do my asset management 60 or even 70 sustainability properly. I can't calculate the amount of embodied carbon, because embodied carbon on grade 80 is more than grade 40, for example. So you see, it all starts with the fundamentals. And I've done a root cause analysis to say that, look, if you get lousy BIM models, you won't, all these benefits, just now I showed you 2D to 10D, we will not be able to receive the benefits. So this would be my 3 proposal to you, Emmanuel. Right, Dean. Thank you again, and apologies for your delayed hour. Goodbye. Good night. Para esta última parte, queremos ya aterrizar las ideas que nos volaron la cabeza, y lo que me traje a Chile, la innovación no se queda en el avión. Queremos presentar a continuación a Cristóbal Artigas, director ejecutivo de Artigas Constructora, quien nos va a presentar su visión estratégica respecto a la misión de Singapur en su empresa. Adelante, Cristóbal.
Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. De a poco voy entrando en confianza. Bueno, tenemos 10 minutos solamente para hacer un resumen bastante grande de cómo nosotros, la estrategia que hemos tomado como empresa, de ¿Se escucha? Ahí sí. Bueno, empezamos con los 10 minutos de nuevo. Dentro de todas las empresas que fuimos a este viaje a Singapur de absorción tecnológica, curiosamente la empresa nuestra es la que se sale un poco de la media de viviendas sociales o de otros temas, ¿no es cierto?, a desarrollo constructivo. Nosotros hacemos mucha infraestructura pública de la mano de la Dirección de Arquitectura del MOP. Estamos hablando de colegios, grandes edificios, la biblioteca regional que se está creando acá al lado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros teníamos muchas brechas, ya tanto internas, de desarrollo tecnológico, porque utilizamos muchos software diferentes, pero no teníamos la capacidad de la absorción de datos y el manejo de esa gran cantidad de datos. También con nuestro cliente, que el cliente sabemos que en temas de metodología BIM todavía está bastante al debe, nos envían muchos datos, pero no son capaces ni siquiera ellos de procesarlos, sino que los procesamos nosotros y la devolución que tenemos con ellos luego queda en un cajón prácticamente. Entonces, nosotros creemos que desde nuestro punto de vista que hay una subimplementación de BIM, o sea, realmente a esta metodología no se le saca el partido que se le debe sacar, sino que quedamos siendo solamente unos simples actores en la ejecución de obra y BIM se utiliza para la obra. Y nosotros viendo todo esto y conociendo lo que se implementó allá en Singapur de forma obligatoria, y más allá tuvimos una reunión muy curiosa con este personaje que era francés, si no me equivoco, en el cual se hablaba de predictibilidad de ciertos patrones. Dijimos, bueno, aquí podemos hacer un match muy interesante para nosotros poder traer, pero desde mi punto de vista enfocado a la alta gerencia. ¿Por qué a la alta gerencia? Porque los datos se quedan en la obra y no trascienden la obra. Entonces, cuando uno está sentado, digamos, más calentito en el escritorio de uno, necesitas tomar decisiones día a día, a tiempo real, proyectando lo que va a venir y evitando, ¿no es cierto?, ciertos errores, ya sea de recursos, cómo utilizamos los recursos, cómo utilizamos la maquinaria. Todos miran la curva S, pero hay muchos más datos que tenemos ahí a la mano, que nos genera la metodología, que nos generan un montón de otros software que utilizamos, SAP, diferentes ERP que podemos utilizar. Nosotros utilizamos Unisoft y algunos otros software de comunicación interna. Ya no utilizamos WhatsApp, por ejemplo, porque no hay trazabilidad de la información. Entonces empezamos a cambiar la forma de pensar desde la alta gerencia hacia los trabajadores. Hemos ido implementando durante casi un año toda esta nueva metodología que tenemos nosotros de trabajo, lo cual ha sido 100% efectivo. Ahora, en el plan de absorción dijimos, bueno, hagamos un diseño. ¿Cómo lo diseñamos esto? Porque hay mucha información, son muchas tecnologías, mucho de todo. Entonces metimos en la ensaladera y se nos ocurrió, ¿por qué no hacer un pilotaje en una primera obra a modo real y generar un beta? ¿No es cierto? Entonces nuestro proyecto hoy en día es generar un beta en base a todo lo que les he comentado, que nace de una inquietud propia, pero que viéndolo en Singapur dijimos, bueno, todo es posible al final. Y si nuestra implementación resulta bien, quién sabe, hasta puede ser un modelo que pueda ser replicable en otras empresas. Sabemos que todos los modelos de empresas son muy diferentes, son muy distintos. Nuestra forma de actuar y nuestros tipos de proyectos son muy diferentes a uno que haga viviendas sociales, DS19, DS49, que tienen la posibilidad de hacerlo muchas veces y replicable muchas veces. Nosotros hacemos proyectos singulares, pero sin embargo, la capacidad de análisis que tenemos de los datos nos va a servir para todos los otros proyectos. Ahora, el impacto esperado, por supuesto, lo mencioné en un principio, nosotros enfocamos directamente a la toma de decisiones el día de hoy. Siempre va a haber un desfase porque la obra es activa y la toma de datos no es inmediata, hay humanos entre medio, digamos. Todavía no está tan robotizado. Sin embargo, estamos pensando en robotizar gran parte de esa administración de datos, pero otra parte nos va a hacer un desfase de por lo menos una semana en la adquisición de datos para tomar a tiempo real la decisión.
pero bueno, estamos disminuyendo bastante la brecha, creemos nosotros, y enfocamos a que podamos, ¿no es cierto?, tomar mejores decisiones que nos va a influir en una productividad mucho más alta. Bueno, en lo de productividad después voy a hacer un pequeño inciso al final. Económicamente que sea más rentable y donde el cliente finalmente va a estar más feliz. Ahora, es muy importante el que el cliente nuestro, que en este caso es Mob, Minbu generalmente, tenga también la capacidad desde el otro lado de poder ver esto. Entonces, claro, a través de Power BI y una serie de otras herramientas, nosotros estamos intentando simplificar la visibilidad de los datos para que ellos también puedan tener, digamos, compartir lo que es la metodología BIM en sí mismo, donde están todos los actores sentados a la mesa. Luego viene la otra gran tarea titánica, que son los subcontratos. Pero ahí vamos a ir poco a poco, eso ya serán otras etapas de desarrollo, pero en nuestro proyecto a largo plazo, que esto puede ser 5 o 10 años de desarrollo, tenemos todos esos actores involucrados en nuestra idea. Y por último, para cerrar un poco la idea de productividad, si yo bien estoy muy de acuerdo cómo se toma la productividad de los datos que se sacan, para mí sigue siendo un dato muy duro, porque nosotros trabajamos con personas. Y desde el punto de vista de las personas, hay una parte que es la capacidad productiva de las personas. Esa capacidad productiva todavía no se mide. Sin embargo, nosotros trabajamos mucho para aumentar esa eficiencia de productividad mediante el trato social a los trabajadores. Obviamente soy parte de la Fundación Social, por eso paso el dato, en el cual hemos nosotros constatado, no cuantitativamente, sino cualitativamente, que el mejor trato a los trabajadores nos ha dado significativamente un resultado mucho más eficiente. Obtengo menos demandas laborales, ley Carín cero, el trabajador está más contento y produce mucho más. Y eso todavía no se mide, que es la felicidad de la persona. Ahí los dejo. Muchas gracias por todo. Gracias, Cristóbal, por tus palabras. Siempre es bueno reflexionar en base a las personas, que básicamente son la maquinaria de hoy en día que hace funcionar todos estos procesos. A continuación, hacemos pasar a Gonzalo Necolhueque, gerente general de Constructora Sigma, para que también nos cuente en qué está pensando. Adelante, Gonzalo. Ahí está. Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Tengo aquí una ayuda de memoria. Bueno, nuestra empresa trabaja con el Estado, trabaja en lo que es viviendas sociales. Nosotros nos dedicamos a hacer viviendas unifamiliares para familias que viven en entorno rural. Entonces nuestro primer problema es cómo llevar esas casas a lugares remotos. Entonces, para empezar, lo primero que hicimos fue empezar a prefabricar y trabajar con materiales estandarizados. Nosotros trabajamos, aquí en la zona se trabaja mucho con lo que es la madera, pero la madera por lo general no es un buen elemento, digamos, que no se deforme o que sea igual en todas partes, depende de la temperatura, depende de dónde se procesó, etc. Entonces nosotros dijimos vamos a trabajar con materiales estándar y descubrimos que en el fondo uno de los materiales que ya estaba en ese pie era el panel SIP. Desde que empezamos a trabajar con ese material y ahí desarrollamos nuestra empresa, pero se escucha un poco de eco, ¿no? Ahí. Y ahí desarrollamos nuestra empresa con ese modelo constructivo. Luego nuestro segundo paso fue hacerlo más industrializado y ahí empezó, digamos, la búsqueda de cómo mejorar este proceso y nos volvimos a ejecutar en offsite, modelo offsite, que en el fondo es hacer lo mismo que haces en terreno, pero hacerlo en un entorno cerrado y verificable. Después nosotros hemos seguido buscando cerrar brechas de lo que es hacer mejor las cosas, hacerlas todas iguales, digamos, y ahí descubrimos que el camino más eficiente es aplicar maquinaria a la construcción y se abrió, digamos, una posibilidad de distintos proyectos que tenemos con Corfo, que nos ha apoyado en algo. En eso estamos viendo alguna maquinaria que nos va a permitir
hacer cortes mecanizados y con automatización. Luego tenemos el viaje a Singapur, que nos permitió visualizar y experimentar lo que por ahí he escuchado, que en el fondo todo es posible. O sea, podemos llegar con los módulos hechos y con todo, digamos, prefabricado. Pero para llegar a eso, lo que hemos visualizado es que, aquí tengo una frase que voy a sacar que ocupó Carolina de su presentación, y que primero todo parte por cómo uno enfoca el problema, ¿ya? Entonces, por lo menos nosotros en la empresa tenemos hace tiempo, desde que partimos, empezamos trabajando con la filosofía Lean Construction, ¿ya? Y eso es lo que nos permitió a nosotros pensar todo en optimizado. O sea, digamos, desde la forma de la casa o las dimensiones, ya debían estar en base a un formato, ¿ya? O sea, las ventanas, como escuché también a Carla, no necesariamente tienen que ser todas distintas. Perfectamente pueden ser todas parecidas o respetar unos 4 o 5 medidas. Por lo tanto, eso en nuestra empresa ya es parte de la cultura organizacional. Creo que eso es un punto que nosotros tenemos como base. Luego, dentro de las metodologías, que hace tiempo que estamos viendo, están, por ejemplo, las reuniones permanentes, las conclusiones que se llevan a compromiso. Eso tiene un nombre también, es una metodología que va de la mano con lo que es el BIM y con lo que es el trabajo, aproximándonos a lo que es el trabajo, ¿ya? Pero todo eso, en el fondo, si es que no se planifica y si es que no se visualiza como un programa, ya puede quedar en nada, puede quedar en un escritorio, puede quedar en un plano, puede quedar como una idea. Pero para poder llevarlo a terreno, nosotros antes tenemos que organizarlo, y ahí surgió un concepto que nosotros quizás también ya teníamos como parte de nuestro trabajo diario, pero que es el DFMA, y que lo aprendimos en el viaje a Singapur. Entonces, el DFMA lo que hace es que, en el fondo, te toma la idea, pero al tiro piensa en cómo materializarla, cómo llevarla a cabo, cómo implementarla y finalmente cómo construirla. Porque puede ser que la mirada del arquitecto no sea la que se puede implementar en tal parte, y eso es un problema para el constructor, porque el constructor es el que la tiene que finalmente materializar. Era los costos y por lo tanto no se hace óptimo, no se hace factible, ¿ya? Entonces, creo que una parte esencial es trabajar con esta metodología, ya anticiparse al problema y de ahí ir hacia atrás con toda esta base, que significa optimizar, pensando en Lean Construction, y ojalá visualizarlo previamente a partir de BIM u otras herramientas que existen ya a disposición. Entonces, bueno, el viaje a Singapur nos permitió, uno, verlo esto en realidad, ver que hace 5 años Chile ya miraba a Singapur como el principal país o uno de los principales países que no solamente hacían un desarrollo grande, sino que esto lo documentaban y finalmente iban llegando a estándares o conceptos como coeficiente de constructibilidad y otros temas que finalmente le fueron dando la base para poder llegar a lo que ellos hoy por hoy hacen. Entonces, veíamos al representante de la autoridad constructiva, me parece, ¿ya? Y él igual allá nos decía que empezaron hace 10 o 15 años con una ruta súper clara y que ahora resumía en 3 partes fundamentales, que en el fondo primero tenía que estar esto como una gobernanza, como alguien que maneja todo el sistema,
y que yo veo que aquí en Chile no cuesta mucho tenerlo. Tenemos iniciativas súper buenas, como por ejemplo la misma CETEC, la Cámara, que está siempre innovando, mejorando, pero no hay una autoridad que exija trabajar de tal o cual medida, o sea, de tal o cual forma, óptima. Segundo, está también el tema de poder implementar las cosas con apoyo. Sin Corfo, como decíamos delante, o como sin otros fondos, esto no se va a materializar tan rápido como si es que existe un pequeño empujón que permita hacer estas cosas, pero de manera ordenada. Y tercero, si es que no están las universidades o organismos técnicos que apoyen, esto tampoco va a tener un sustento muy grande porque son experiencias muy unitarias. ¿Ya? Entonces, un poco lo que hacemos nosotros, hemos ido recorriendo todos esos caminos, ¿ya? De manera autónoma y de manera, se podría decir, personal, por buscar un objetivo. Pero al trabajar en conjunto y al trabajar en un ecosistema que apunte hacia la misma dirección, obviamente puede resultar mucho más fácil, más rápido y más sostenible en el tiempo. Entonces, nuestros pasos han sido, primero, llegamos de Singapur, tomamos un diagnóstico, contratamos a una asesoría que nos permitiera llegar hacia una certificación. Esa asesoría nos mostró las brechas. Hoy por hoy estamos trabajando en eso, porque la principal conclusión era que hacíamos las cosas de esta manera, pero no lo podíamos demostrar. No teníamos un manual, no teníamos un procedimiento, ni algo que viniera un externo y dijera todo check, check, check. Entonces estamos trabajando en eso. Luego estamos comprando máquinas y estableciendo un espacio físico adecuado para poder trabajar de manera mucho más amplia y con más recursos que lo que hacemos hoy. Nuestro propósito y nuestra meta es que los proyectos los elaboremos en sistema informático y nos saltemos la interpretación humana, si se quiere, y lleguemos a una máquina en donde podamos nosotros eliminar ese bache que hoy por hoy tenemos entre que el arquitecto entrega su producto y el operario lo fabrica. Entonces, todo eso genera errores que se van traduciendo en tiempo, en productos no deseados, y eso es lo que pretendemos implementar desde el otro año. Eso también nos va a permitir controlar de mejor forma, generar mejor producto o un producto estandarizado con el nivel de calidad que se necesite y finalmente reducir errores manuales con un flujo más continuo en lo que es el diseño, la producción y la logística. Eso. Muchas gracias, Gonzalo. Súper bueno ver tu integración vertical, básicamente desde la concepción del proyecto, fabricación y obviamente después la industrializadora. Nos falta una presentación. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Juan Carlos Ortigosa. ¿Me escuchas? Hola Manuel, sí, acá está. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien también. Juan Carlos, voy a presentarte, ¿ya? Para que puedas presentar. Ya. Juan Carlos Ortigosa es gerente general de Industrializadora de Viviendas Chile, IDB. Adelante, Juan Carlos. No, hola a todos, buenas tardes. Hola también al grupo Pati. Bueno, primero recalcar que la misión a Singapur fue una experiencia increíble. Aprendimos de empresas de primer nivel de Singapur, cómo funciona todo esto del DFMA, de integración temprana. Y lo que más yo me llevo de la misión fue la integración temprana que se ejecuta allá en Singapur.
se nota mucho la calidad de la construcción que hacen, que se ve desde el principio del desarrollo del proyecto, del concepto del proyecto, se empieza a trabajar muy arduamente en que todo esté muy estandarizado y todo muy pulcro para que al momento de la construcción no ocurran errores ni reprocesos. Entonces, viendo ese foco y también lo que vimos de inteligencia artificial allá, lo que más identificamos nosotros o en mi empresa es la necesidad de mayores controles para poder tener una integración temprana de mejor calidad con nuestros clientes. Bueno, ahí también contar que nosotros hacemos paneles estructurales de madera para viviendas sociales de C49 y formamos parte de una constructora que trabaja acá en la zona, en el Biobío, que tenemos una integración vertical ahí y hacemos puros proyectos de C49, principalmente CNT. Entonces, en conjunto con ellos, ya estamos viendo cómo trabajar más nuestra integración temprana, adquiriendo software, asesorías y, bueno, a la larga, con la integración temprana, sacarnos varios dolores de cabeza que hemos tenido últimamente por proyectos no tan bien diseñados en su etapa de diseño. Entonces, ese es como uno de los puntos principales en los que estamos trabajando actualmente. También viendo ahí con el CETEC algunas asesorías que pueden salir con la constructora para potenciar esta rama de la integración temprana que la vemos muy potente. Y otro cosa que también vimos allá es la potencia que se le puede dar a las empresas con inteligencia artificial. Y en ese ámbito estamos viendo incorporar a un ingeniero desde que fuimos a Singapur en noviembre hasta ahora. La inteligencia artificial igual ha avanzado harto. Entonces, partiendo como tener un ingeniero en control de gestión que nos ayudara a automatizar nuestros procesos y mejorar nuestra trazabilidad, gestión de producción, todo lo que tiene que ver con una traidora. Pero ahora con la inteligencia artificial, como ha avanzado tanto, ya lo estamos viendo como un ingeniero que genere agentes de inteligencia artificial que nos permita automatizar todos nuestros procesos administrativos, como son los de trazabilidad, gestión de envíos, gestión de producción, control de inventario, todo lo que se vio, que dijo Caro en un comienzo, como la parte administrativa que puede la inteligencia artificial. Con eso queremos partir de tener una persona experta en todo esto de los agentes y que vaya entrenando a estos agentes y generando cada vez más para así a la larga disminuir nuestros gastos generales y también aumentar nuestra eficiencia en todos los temas administrativos de la empresa. Y luego de eso también empezar a ver temas de aplicar la inteligencia artificial a la generación de nuestras panelizaciones, de ubicaciones de proyectos, trazabilidad de las entregas. Hay un mundo que explorar, así que estamos en esa etapa de buscar un ingeniero. Hicimos o sea, ya publicamos una oferta, estamos buscando ahí y en eso es algo que le vemos harto potencial a lo que queremos aplicar. Y que todo esto salió de ideas que vimos en Singapur y que también se iban conversando ahí todo el rato con el grupo de la misión. Y también una última herramienta que estamos viendo, estamos como inventando una máquina que se me ocurrió allá en Singapur como para automatizar más nuestros procesos de clavado en nuestra estructura de paneles, así que eso es algo que también estamos viendo
financiar acá con el PATI. Pero ya lo estamos desarrollando y esperamos también tenerlo de acá a fin de año. Muchas gracias, Juan Carlos. Es bueno ver que ya... por la invitación. No, es bueno ver que ya estás pensando en la inteligencia artificial, que como dicen, ya la cuarta revolución industrial la que se viene. Muchas gracias, Juan Carlos. Antes de terminar, me gustaría invitar a Julio Salas, subdirector regional de Corfo, quien ha sido el autor clave del fomento de la innovación en la región. Adelante, por favor. Bueno, ahora sí, sí. Muy buenos días a todas, a todos. Agradecerles que estén aquí esta mañana. Agradecer, Carla, por recibirnos nuevamente acá, Carolina también, por el apoyo que recibimos de parte de ustedes constantemente. La verdad es que escuchaba con atención las presentaciones y hay muchas cosas que destacar. Sé que ha sido una jornada extensa la de la mañana y voy a intentar no extenderme mucho. Pero finalmente, de nuestro lado, desde quienes estamos en la institucionalidad pública, poder escuchar a quienes son beneficiarios, el transmitir cuál fue su experiencia, cómo vivieron, sintieron y qué es lo que se traen a partir de los instrumentos que tenemos disponibles, creo que es fundamental. Y eso es lo que explica el por qué generamos estos espacios. Porque es distinto cuando lo contamos nosotros a cuando lo cuentan quienes son los actores, digamos, que participaron. Porque obviamente tiene mucho más valor, ¿sí? Ustedes están en la industria, están dentro, por lo tanto saben dónde están los dolores, saben lo que hay que mirar, saben qué es lo que necesita la industria, ¿sí? Entonces, en ese contexto, para nosotros poder generar estos espacios que permitan que ustedes puedan contarle a otros empresarios, ¿sí?, cuál fue su experiencia, su vivencia de esta misión a Singapur, permite también que otros se interesen, ¿sí?, y que nosotros como institución podamos finalmente hacer la pega para la que estamos mandatados, ¿sí? Acá, en otro punto importante a considerar es la alta participación de empresas de acá de nuestra región. O sea, creo que eso, entiendo que el 50% de quienes fueron con este programa PATI son de acá de la región, lo que claramente muestra el desarrollo y la evolución que tiene el sector de la construcción acá en la región, por lo tanto es tremendamente importante. Y por último, mencionar que nosotros como Corfo hemos estado trabajando los últimos 2-3 años fuertemente con el sector de la construcción y escuché también gratamente a muchos de ustedes que han sido beneficiarios de otros programas, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que permite que a través de todo el instrumental que tenemos podamos integrar esos instrumentos y poder apuntar específicamente a un sector. ¿Para qué? Para poder mejorar el tema de la productividad, para poder mejorar la competitividad en el sector. Y creo que en la medida en que eso ocurre, nos permite hacer la pega bien a todos, ¿sí? Desafíos tenemos montones, ¿sí? Y hay otra cosa que también mencionaban, que lo mencionó Eugene, si mal no recuerdo, tiene que ver que hoy día es necesario que estemos todos conversando. Desde lo público, desde lo privado, pero también desde la academia, ¿sí? Porque hoy día necesitamos un capital humano que tenga una formación diferente y que se ajuste a las necesidades de la industria, no de hoy día, sino que de lo que estamos proyectando a los próximos 10, 15 años, ¿sí? Entonces, en la medida en que nos sentemos a la mesa, empecemos a buscar cuáles son las brechas y empecemos a trabajar, vamos a hacer que esta industria, digamos, sea mucho más competitiva y que para nosotros también nuestra región sea mucho más competitiva. Así es que de verdad que les agradezco a los expositores, les agradezco a quienes asistieron y esperar que esta jornada haya sido muy productiva para cada uno de ustedes. Así que de verdad muchas gracias. Diego, te agradecemos también que pueda estar, Manuel, también por las coordinaciones. Así que de verdad muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. La articulación entre CETEC y Corfo ha sido el puente de este éxito.
Para finalizar, quiero agradecer a las empresas presentes acá y en las que están en línea. Constructora Artigas, Icosen, H2S, Constructora Sigma, Bitumix, Constructora Edifica y DB Chile. Quiero agradecer su presencia acá y comentarles que este no es el final del viaje. Al contrario, ahora hay que empezar a trabajar en el plan de absorción. ¿Y cómo vamos a implantar todo esto aprendido en sus empresas? Y ese también va a ser el trabajo que vamos a hacer junto a ustedes. Desde ya, muchas gracias y espero que hayan disfrutado la jornada de hoy. Hasta luego.